Bueno, vamos a la parte de estructuras metálicas. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que vamos a calcular resistencia de diseño, verificar que los requisitos de espacio y distancia al borde sean los adecuados y calcular la resistencia permitida. ¿Okay? Bueno, empecemos por lo siguiente. Empecemos viendo lo que es la figura, ¿verdad? Okay, tenemos una distancia de 2 pulgadas desde los bordes izquierdo y superior, izquierdo y derecho, bueno, inferior, perdón, al centro de cada uno de los agujeros, ¿verdad? Eso es muy importante. Luego la distancia de centro de agujero a centro de agujero es 3 pulgadas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es verificar los requisitos de espacio y distancia del borde. Okay, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, mira, primero vamos a verificar eso. El espacio correcto ocurre cuando la distancia S es mayor a la distancia SM, donde S es el espacio entre tornillos, bueno, entre pernos, y SM es el espacio mínimo entre los tornillos o pernos, ¿verdad? Bueno, entonces, se calcula el mínimo espacio entre los pernos usando SM es igual a 2 unidades 2 tercios por D. Ojo que eso es una fracción mixta. No es una multiplicación de 2 por una fracción, no, es un número mixto. ¿Sí? Entonces tenga cuidado con eso porque a veces del corre-corre, ¿verdad? Hacemos la multiplicación y no, es un número mixto. Entonces D es el diámetro del perno que me dan en el ejercicio. El diámetro del perno A307 es de 7 octavos de pulgada. Y recordar cómo pasar un número mixto a una fracción impropia. 2 por 3 más 2. 2 por 3 más 2. Entre 3. ¿Sí? Eso nos da 2,33. ¿Sí? El S, que es el espacio mínimo entre los pernos, es de 3 pulgadas. ¿Okay? Esa es la distancia entre los pernos. Y como este número es menor que este, ¿okay? Entonces lo consideramos adecuado. ¿Okay? Entonces cumple el requisito de espacio. Para verificar la distancia, entonces LE va a ser la distancia adecuada y LM va a ser la distancia mínima. Bueno, LE es de 2 pulgadas. ¿Okay? Ese 2 pulgadas va a ser este espacio, ¿verdad? Que hay entre el borde y el primer perno, que se va a llamar perno de borde, ¿verdad? Y lo que me indica el manual, aquí, vamos a ver si recuerdo cuál es la tabla. Hay una tabla para encontrar este valor de 1 con un octavo. Y esa tabla, si no más me equivoco, tiene que ser la J34. Yo bajé el manual, que claro que se los puedo pasar. Y vamos a ver, denme un momentito nada más. J34, página 131. Aquí ya voy. Vamos a ver. Se lo puedo poner en pantalla si la encuentro. J21, J24, J25, ya voy, J32, J33 y J34. Efectivamente, tabla J34. Ya se la voy a poner en pantalla para que la vean. Ok, entonces, resulta que funciona así. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Funciona así que para un perno de 7 octavos, ¿verdad? Que es el diámetro del perno, el mínimo de la distancia de borde tiene que ser 1 con un octavo. Así es como se encuentra ese valor de el LM.
Y entonces, efectivamente, en la figura, el 2 pulgadas, resulta que este 1 octavo, 1 con 1 octavo sería 1 por 8 más 1 entre 8, ¿verdad? Que sería 9 octavos. Y 9 octavos es, vamos a ver, digamos 9 entre 8. Eso es 1,125. Y efectivamente, LM es menor que LE. Por lo tanto, las 2 pulgadas que tenemos aquí en el borde es adecuado. Muy bien. Ahora, sigamos. ¿Okay? Ya hicimos la pregunta B. Está completa. Está corroborada. Que se me acabó el cuaderno y tuve que conseguir otro. Así que si ve, la hoja es de otro color. Ahora sí, vamos a calcular lo que es la fuerza. Uy, moví esto. Ahora sí, vamos a calcular la fuerza. Bueno, en realidad no es fuerza. Es que esto, pues, como el libro está en inglés y a veces la traducción es resistencia, ¿verdad? Okay, la resistencia del diseño en corte y soporte. Entonces, calculamos la capacidad nominal de corte de un perno. Esta es la fórmula. Rn es igual a FNV por AB, donde FNV es la fuerza de corte nominal o resistencia de corte nominal, ¿verdad? Es que ahí hay dos significados a nivel de inglés, entonces, pero es resistencia. El área BAB es el área de sección transversal de la parte no roscada del perno, o sea, lo que se llama área nominal del perno. Para un perno A307, que por cierto es un perno de alta fuerza o alta resistencia, en la tabla J32, que aquí la apunté porque no se me podía perder, ya la vamos a poner. En la J32 viene, vamos a enseñárselo. Esta es la J32. Viene que para un perno A307 la fuerza NV o la resistencia de corte, ¿verdad? The strange shear nominal es 27 KSI, ¿verdad? Muy bien. Strength. Muy bien. Strength shear nominal. Ahí está, 27 KSI. Así practico inglés. Así voy practicando. Ahora, el área AB, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado, bueno, el diámetro del perno, 7 octavos, aquí está. Multiplicamos estos dos y nos da 16,24 kips. Esta es, de nuevo, la capacidad nominal de corte de un perno. Vamos a calcular ahora la resistencia nominal del rodamiento. La resistencia nominal del rodamiento, que esta es la fórmula, cuidado aquí, Rn es igual a 1,2 LC-TFU. Esta fórmula en realidad tiene que verse expresado de esta forma. Porque, bueno, FU es el esfuerzo de tensión último de la placa de Gusset. Pero si usted lo multiplica por 0,6 es el esfuerzo de fractura de corte de la parte conectada. Entonces tiene diferentes significados físicos. LC es la distancia del borde del agujero al borde de la parte conectada. Y T es el grosor de la parte conectada. ¿Sí? Entonces aquí, pues la resistencia del rodamiento es independiente del tipo de sujetador, porque la tensión bajo consideración está en la parte conectada en lugar del sujetador. Aquí tenemos, por ejemplo, el perno, ¿verdad? Y vemos cómo hay una fuerza Rn hacia la derecha y obviamente pues se va a dividir
exactamente en los puntos superior e inferior del perno, en los lados opuestos, la mitad de cada una de esas fuerzas. Por eso es que es dividido entre 2 en la fórmula. Y donde LC es la distancia del borde del agujero al borde de la parte conectada, es la distancia de este borde del agujero a este borde de la parte conectada. ¿Ven? Esto es LC. ¿Bien? Para evitar el alargamiento excesivo del orificio, que eso es algo que puede ocurrir si usted tiene una parte metálica en tensión, se coloca el límite superior de rodamiento, donde sería esta fórmula verde. Ya sabemos que era FU, T es el grosor de la parte conectada, D es el diámetro del perno y C es 2,4. Ese 2,4 que usted ve ahí, eso es una constante. Es una constante que dice que si la deformación es excesiva en lo que es la carga de servicio, entonces usualmente para evitar pues el alargamiento se usa que C es igual a 2,4. ¿Ven? Ese es el valor que corresponde a una elongación de agujero de alrededor de 1/4 de pulgada. ¿Ven? Entonces es un valor constante que vamos a utilizar como método de seguridad. Ok, ahora aquí hay algunos aspectos geométricos que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Creo que aquí no me cabe, pero eso es importante y creo que lo voy a hacer aquí en pequeño para que quede claro. Vamos a ver, porque sí es cierto, tengo una monedita y la monedita es la amiga que produce los huecos. Entonces si hago una estructura un poco delgada, pues no me va a servir porque ocupo hacer el perno. Y ahora sí, vean, aquí está el perno, aquí está el perno, ok, y ahora sí, aquí estaría la distancia. Ahora sí, bueno, vean lo que le decía, S es la distancia de centro a centro de perno, muy importante. LE va a ser la distancia que hay del borde al centro del primer perno borde se va a llamar este. LC es la distancia que hay del borde al borde del hueco, que aquí me corrí. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con esto. Esto va a ser LC. O también la otra forma de definir LC, ¿verdad? Pues sería de extremo a extremo de perno, LC. Entonces LE de borde a centro, S de centro a centro, LC de borde de placa a borde de objeto o de borde a borde de perno. Esas serían las distancias, ¿verdad? Que vamos a corroborar. Entonces aquí serían las fórmulas para LC, por ejemplo. LC sería LE menos H medios, ¿ok? Donde H es... ¿qué era H? Ahorita lo repaso. Espérense, ahorita nos vamos a dar cuenta más adelante, porque aquí voy haciendo cálculos. Y LC también va a ser S menos H. Okay. Vamos a ver quién es H. Puede ser que haya apuntado la fórmula, tal vez le cambié de variable. Ok, ahí está. Sí es cierto. H es una variable que tenemos que definir por lo siguiente. S es el espaciado, ¿verdad? Distancia entre pernos. H es el diámetro del agujero. Entonces, aquí hay que tener cuidado con una cosa. Ojo. H va a ser el diámetro del agujero. Obviamente no puede ser igual al diámetro del perno.
sino que por motivos de estandarización, ¿verdad? Resulta de que a lo que es el diámetro del perno le voy a sumar un 16avo de pulgada, siempre para calcular cuánto va a ser el diámetro del agujero. Esto sería bueno investigarlo porque es así. No me sorprendería que fuera, no solo se tome en cuenta el asunto de fuerzas, tensión y compresión, sino que además, pues claro, tiene que haber en cierta manera una parte, la temperatura o los cambios de temperatura, pues inmersos en este valor, ¿verdad? Sería bueno investigar esto un poco más, de por qué es 1/16. Entonces, cuando se calcula LC, se usa el actual diámetro del agujero y un 16avo de pulgada más largo que el diámetro del perno. Entonces, aquí este es otro dibujo, ya de una forma diferente, la placa con sus pernos, pero que igual manera es la misma situación de LE y de S, la distancia entre los pernos. Entonces, H va a ser el diámetro del agujero. Calculando LC para el perno del borde, aquí está, LE es 2 en la figura. Vamos a ver, volvámonos, aquí está. ¿Ves? ¿Se acuerda que le dije que se había acabado el cuaderno? 2 pulgadas, eso es LE, 2, menos 15/16, que era lo que era H, medios, y eso me da 1,53. Luego, la fuerza de tensión nominal para el perno del borde R1, ¿ok? Vamos con una cosa. Este es, bueno, recuerde que es, no es fuerza, ¿verdad? Es resistencia. Resistencia, recuerde la traducción en inglés de la tensión nominal para el perno del borde. Entonces, 1,2 por LC por T por FU. LC, este es el LC, el borde, muy bien. Este T es el grosor que me da la figura, aquí. Muy bien. Este 58 era el FU que habíamos calculado anteriormente, que era con base a la tabla J32. Perfecto, 39,95. Ahora calculamos el límite superior. El límite superior funciona así. Es el límite superior que debería existir para una resistencia a tensión nominal. No significa que ese sea el valor que tengo que usar. No, es así. Esta es su fórmula. 2,4 dTFU. Diámetro del perno, el grosor, el FU, me da esto. Bueno, aquí cumple el requisito de que este señor es mayor que este señor. Bueno, ¿cuál vamos a usar? Aquí vamos a usar el menor, obviamente, porque si usamos el mayor, no podría usar 4568 si toda mi configuración geométrica de pernos está aguantando 39,95 kips de resistencia de tensión nominal. Entonces tiene que usar el menor. Ahora, cuidado porque hay un valor de LC para pernos interiores. ¿Cuáles son los pernos interiores? Los que no están en el borde. Y hay una fórmula LC para el perno que está en el borde. Para los que están en los interiores sería S menos H, donde S era la distancia entre los agujeros de los pernos. Metemos H, que lo hemos calculado aquí, me da 2,03. Ahora sí, calculamos la resistencia nominal de tensión para los pernos internos. Este era para el borde, el perno del borde. Estos son para los pernos internos. Ok, ¿cómo sería? Bueno, esta es la fórmula. De nuevo, solo que ahora cambia el valor de LC. T sigue siendo igual, FU sigue siendo igual, me da 53. El límite superior sería la misma fórmula que vimos ahorita. Me da 45,68, que es normal que me da igual que el anterior, el del borde. Pero, vea qué interesante, entre este y este, ¿cuál es menor? Este, entonces ve, por eso usamos este. El límite superior es como para hacer una comparación en cuál de los dos uso. La fuerza nominal de resistencia para la placa Gusset es el mínimo entre esos dos valores de resistencia. Qué inicio, ¿verdad? Detrás de eso aquí puse una E. Es que es strength. Entonces, resistencia. Ok. Bueno, entonces, ahora sí. El mínimo entre este señor y el 39,95
del agujero del borde, el perno del borde. Bueno, me quedo con el del perno del borde, que es menor. La fuerza nominal para un perno sería el mínimo. Ojo, de nuevo fuerza. La resistencia nominal para un perno, ¿ok? Para un perno sería el mínimo entre el RNB y el RNV. Recuerde, el RNV era el de un perno, que fue el 16, devuélvese en el video, que fue el 1624. Y el RNV, perdón, y el RNB que está aquí, ese es el RNV. Y el RNB, vamos a buscarlo. Ya nos devolvimos completos. Vamos a ver. Ok, este era el RNV, ¿ve? 16,24. Ok. Y el RNB es el RNB, era... Le habré cambiado una letra. Puede ser que sí le hayamos cambiado una letra. Vamos a cuadrarlo. Puede ser que le haya cambiado una letra. Y entonces, claro, como le cambié una letra, ahora estoy generando una nueva variable. Pero eso se debe a que Jeffersoncito es un baboso, que tal vez puso como una variable nueva. No, estoy revisando el libro, a ver si fue que yo le puse una B ahí rara cuando no tenía que haberlo hecho. Ajá, correcto, es este. A este señor es el que se le llama RNB, que no lo definí, por eso es que se me había perdido, no lo había apuntado. Entonces entre 45.68 y 16.24 tengo que escoger el mínimo, que sería 16.24. Ese sería mi resistencia nominal para un perno. Y entonces la resistencia o la fuerza de diseño de conexión sería esta fórmula: N phi Rn, donde phi es el factor de reducción de carga, que para nuestro caso es 0,75 siempre. Rn es la resistencia o fuerza para el perno, ¿verdad? Que hemos encontrado aquí, que era el 1624. Y el número de pernos, que son 6. Y ahí está. Esa es la resistencia de diseño de conexión de los pernos que vamos a tener en nuestra figura. La pregunta C dice que calcule la resistencia permitida. Una cosa es resistencia de diseño, que es lo que acabamos de calcular. Pero otra cosa es la resistencia permitida. ¿Cómo se calcula la resistencia permitida? Bueno, para la resistencia permisible o permitida de la conexión está basado en el corte y en el soporte. O sea, tendría que escoger entre, ojo aquí, la resistencia del perno del borde, la resistencia nominal para un perno y la resistencia de rodamiento para un perno. Y de ellos escojo el más pequeño. Curioso. Dan igual, ¿verdad? Entonces ahí está la resistencia permisible. Y entonces el corte controla la resistencia nominal para todos los pernos. Y entonces es aquí donde la resistencia nominal para todos los pernos sería N por Rn entre omega, donde omega es el factor de seguridad 2 que siempre tenemos que escoger, y el Rn es el 1624 y el número de pernos es 6. Y entonces nos da que la resistencia permisible de conexión sería 47,8 kips. Bonito ejercicio.